Hola Mónica, qué gusto estar aquí en esta sección de En Voz de los Autores. Ahora hablando de tu libro Totó, pero antes de meternos en hablar de tu libro Totó, me encantaría que compartas con los que nos van a oír, a ver, ¿quién eres? ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo es que llegaste a esto de los libros? Cuéntanos un poco de ti. Uy, pues es una larga historia, ya que va sumando años y años, pero bueno, antes que nada también me da mucho gusto estar aquí, ahorita que tenemos estas posibilidades de comunicación y eso, ¿no? De estar en contacto un poco, pues no personalmente, pero es como la siguiente mejor cosa, ¿no? Entonces, pues sí, les saludo con mucho cariño a ti, Aline, también, y pues qué gusto estar platicando. Ay, sí. Bueno, La verdad es que aunque no sea estar en las salas, estamos en nuestras bibliotecas. Yo estoy un rato en tu biblioteca y tú en la mía. sí, no, de alguna manera, y a mucha gente no le gusta esto del Zoom y de las presentaciones virtuales, pero la verdad es que también tiene sus ventajas, ¿no? Yo ahora en la pandemia tuve oportunidad de dar un par de talleres Ujú. y claro que se metió gente de todo el país o de fuera. En el último que día había una chava de San Antonio, en Texas, y había una en Costa Rica, y entonces era como, wow, es como un poco el mismo taller, pero se puede meter quien sea, digo, si hay un cambio de horario así muy drástico, pues que sea complicado, pero eso, puedes estar. Yo fui a muchísimas presentaciones que probablemente de haber sido presenciales no hubiera ido porque ya llovió, porque hay que agarrar el coche, porque no, en fin. Entonces aquí pues te As- metes, ahí está la presentación y Ay, voy y sí, así un poco, es. Yo he viajado a una cantidad de congresos claro. y cosa que nunca hubiera ido a ninguno de esos congresos. Entonces, sí, a mí me ha dado más que quitado. Personalmente, me encanta que existan ahora estas posibilidades. No, y yo creo que ahora que esto vaya menguando, que espero que sea pronto, conservemos todas las ventajas que nos ha dado la tecnología de acercarnos y de poder estar en sitios que de otra manera no hubiéramos podido estar. Y eso, ¿no? También regresar a ver gente, ¿no? Ya nos surge, pero pues sí, hay que ir combinando y yo espero también que muchas costumbres que nos ha traído la pandemia, pues las conservemos para el futuro. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, pues entonces les cuento, pues cómo era de niña, O sea, pues ¿cómo yo eras? ¿Cómo llegaste a los libros? ¿Desde cuándo te gustaba leer o no tanto? En fin, un poco como, siempre me gustó leer. De hecho, aquí atrás en el librero, ahí pueden ver, ahí donde están estos monitos, chistositos, atrás, ajá. toda la colección de libros que yo tenía y que leía cuando era chica una y otra vez. Una es mi libro Encantado, A que ver, a mí, sácame tu libro predilecto, o el que más leíste, o lo que sea, no importa, el que más te impactó, lo que quieras. bueno, en realidad son estos tres tomos, bueno, aquí hay uno y ahí están los Ajá, otros dos, que son los cuentos de Polidoro. Es una colección de cuentitos que se publicaron pues en Sudamérica, ok, que eran, por ejemplo, aquí tenemos la versión de Pinocho. ok, Eran recontados por autores contemporáneos, pues, ¿qué será? Por ahí de los principios de los 70, etcétera, ajá, ilustrados también por ilustradores contemporáneos. ujú, Entonces incluían, por ejemplo, ahí estaba Pinocho, esta es una leyenda maya, está leyendas escandinavas como esta, y ujú. son tres tomos empastados. Ya, bueno, estaban tanto que los leía que empezaron a desintegrarse, y ya Ya. cuando tuve cierto poder adquisitivo, pues los mandé a empastar así todos bonitos, ¿no? Ah, ok, Y esto no estaban leía, así, no los compraron así. no, sí, 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 pero sí, así los compraron. Mi papá no sé de dónde los sacó. Él los, un día me los trajo a la casa. Los tres Ujú, tomos sí estaban empastados, así como tal cual, ajá, pero pues obviamente entre tanta lectura, 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 pues fueron, y pues eso, cuando tuve chance, los volví a empastar tal y como estaba, ¿no? ok, ok. Y eso era lo que leía una y otra vez, y por supuesto luego pasé, pero fue chistoso porque no pasé, por ejemplo, a Mujercitas y a eso que uno va Ah, de ¿no? los cuentos, vas,
pues no, hay ciertas cosas que todo el mundo lee y yo no, ¿no? Como Mujercitas, Ajá. que algún día la tengo pendiente para ver, vi las películas. Y no es así como el tipo de obra que me gusta mucho, pero ahí ¿Cuál está. obra es la que te gustaba? No ahorita, porque también uno va cambiando en gustos, pero ¿qué te gustaba así Pues de niña? Los cuentos, a mí también, pero ¿qué más? los cuentos me gustaban mucho y fíjate, curiosamente, de los cuentos Ujú. pasé a, por ejemplo, Mark Twain. Ok. Ujú. Mark Twain me gustó mucho desde siempre y yo lo sigo disfrutando mucho y además a lo largo de mi vida pues he encontrado cosas muy distintas en sus libros, en sus ensayos, en sus Ajá. cuentos, en fin, era un gran humorista y era un gran crítico social, aunque solo la mayoría de la gente lo conoce pues, por sus obras juveniles, pero tiene Ujú. una obra muy nutrida, muy divertida y muy irreverente y eso es lo que más me gusta de él. Me Ok. gustaba, por Bueno, ejemplo, pero Jorge. eso no era de niña, ¿o sí? No, de niña no. No, bueno, de niña sí leí Tom Sawyer, por ejemplo. Ok. De niña, no sé, a lo mejor a los 12, 13 años, ¿no? Sí, Y sí. ya un poquito después brinqué a Jorge Ibargüengoitia, que es chistoso. Mis papás eran grandes fans de Ibargüengoitia, y entonces Ajá. teníamos sus novelas y teníamos sus compilaciones de ensayos, de obra periodística, de notas que Ujú. eran muy divertidas. Entonces yo Muy. leía Ibargüengoitia y había cosas que me daban curiosidad, ¿no? Ahí tenían mis papás, por ejemplo, la versión novelada del Último Tango en París, que Ok. son de esos casos raros que primero fue la película y tuvo tal éxito que lo hicieron novela. Ujú. Entonces pues yo lo leía porque veía las fotos ahí de Marlon Brando en el medio y decía, oh, esto está interesante. Y entonces, claro, lo leía. O por ejemplo, Mafalda, pero Ujú. de Mafalda entendía la mitad de lo que leía y de todos modos me hacía mucha gracia, pero tengo que reconocer que muchísimas de las tiras, pues no entendía yo nada de política, pero me hacía mucha gracia de todas maneras. Es que esto que tú estás diciendo son como los diferentes niveles de lectura. Un lector pesca una parte y luego eso lo retomas y eso tiene un significado diferente a ti mismo en otro momento de tu vida, en otro momento emocional, etcétera. Y eso es padre cuando estamos hablando de libros o de textos que nos van llegando y cómo regresamos o no a ellos y cómo vemos cosas que no habíamos visto primero, ¿no? Sí, yo no soy muy proclive a releer, porque siempre digo, ay, es que hay tantos libros que no he leído, pero sí hay ciertas cosas que leo con cierta frecuencia y hay algunas que también, ¿no? Digo, ay, como yo me acordaba de esto como si fuera la gran cosa y realmente no es No es tanto, tanto. ¿no? Igual que las Ajá. películas. Ujú. Entonces, sí, y hay ciertos libros que, hay uno de Mark Twain que en particular me gusta mucho que se llama El forastero misterioso, que Ajá. sí procuro leer, pues no sé, cada tanto. Ah, mira, yo no, ¿eh? Yo no soy tampoco muy buena relectora. Y eso, siempre prefiero leer algo que no, que es nuevo, pero Ujú. o también por el proyecto en el que esté. Claro, Que digo, claro, pues este libro tenía que ver o me daba cierta información o tenía lo una retomo. perspectiva Ujú. que ahorita me va a servir para lo que estoy escribiendo y entonces regreso. Pero fuera de esos casos excepcionales, no suelo hacerlo. Y con los cuentos sí. Ah, Estos mira, cuentos con los me cuentos gustan sí. mucho, me encantan. Sí, así cuando, no sé, es como cuando quieres estar en paz y despejar la mente Ujú. y a lo mejor eso, ¿no? Regresar a un tiempo donde todo era más simplito. Ok, Entonces ok. regresas, pues eso, a lo que leías, a lo que te encantaba, pues, no sé, cuando tenías 6, 7, 8, 10 años. Ok, ok. Y bueno, y entonces, o sea, fuiste lectora y todo, y luego, ¿en qué momento decidiste que querías entrarle a escribir tú? Pues como que siempre lo supe, siempre lo Ok, supe. ¿escribías de niña? Sí, escribía de niña. De hecho, por aquí hay unos cuentos, los tengo en este folder que ya era como de mi prepa o de mi secundaria o algo así, que alguien me Ajá. regaló y siempre me gustó mucho. Pero, por ejemplo, mira, está, Ay, sí, léenos. pues Ajá. mira, más que leerles, les puedo mostrar, por ejemplo,
se están deshaciendo también, porque obviamente son de antes del diluvio, ¿no? Pero, por ejemplo, está que se llamaba Mira. El Nene Feo. Ya está todo manchadito y demás, porque además yo escribía en los borradores de mi abuelo. Mi abuelo era biólogo Ah, ok. y escribía mucho. De hecho, tiene una autobiografía publicada. Bueno, escribió libros, descubrió protozoarios. Era un tipo pues muy reconocido en el medio de la biología. Ok. El doctor Enrique Beltrán, por cierto. Y entonces tenía todos sus borradores y tenían una casa en Tequesquitengo. Entonces, cuando íbamos, pues yo le pedía las hojas y escribía mis cuentitos. Ahí está la historia del Nene Feo, que era Ok. obviamente muy básica, ¿no? Bueno, Era una... pero no, era correspondiente a tu edad. Sí, claro. Pues no sé cuántos años tenía, pero yo Pero creo se que ve era... que debes de haber tenido, ¿me creerías, unos 7? Puede ser. Y entonces la señora ya, esta pobre madre está muy harta porque su hijo es bastante feo y entonces le va y le hace una cirugía plástica y amenaza al doctor, ¿no? Así como ahorita en ciertos medios, ¿no? Serían Ajá. las amenazas a los doctores. Bueno, la señora también para que se lo deje muy precioso y se lo deja muy precioso, que es, aquí está, ¿ves? Oh, Y sí por lo dejó supuesto, muy precioso. ya que lo deja muy precioso, como yo estaba muy influenciada por eso, su destino inmediato pues es contraer matrimonio con otra también muy preciosa, ¿no? Entonces, así termina. Así Pues, era, también tuvo 3 hijos y jamás recordó lo feo que había sido. Ese es el final feliz del cuento. Aquí están. está padrísimo. ¿Ves? Mira, Una pero gran es que el cuento familia. desde niño hasta ser padre, o sea, sí tenía todo un recorrido. Sí. Y aquí tengo que fue una de mis obras más gustadas de mi infancia, que se llama El inventor del queso, Ajá. que también es un cuento que tiene serias influencias de los cuentos de hadas, en particular de Hansel y Gretel y del libro de la selva. Es como una ensalada rara, ¿no? Pero Ujú. la verdad es que para haber sido tan chica, pues no me salían tan mal y hasta de hecho tenía como cierta idea de dibujar, pero pues eso sí se perdió en la noche de los tiempos, tristemente. Pero bueno, esos son los cuentos que yo escribía, pues Ujú. claro, porque leía mucho, me gustaba mucho leer desde muy chiquita, ¿no? Entonces Ujú. yo como que me asignaba la propiedad de todos los libros que llegaban a la casa y eran como míos, ¿no? Ok. Y bueno, así pasó. Luego llegó la adolescencia, donde pues es como lo normal, ¿no? Que uno como quiere pertenecer y quiere, Ujú. entonces los libros te hacen ver como nerd y entonces medio te alejas un poco del fenómeno, porque además pues ya empiezas a echarle el ojo a los galanes y a salir y a tener novios y etcétera, y entonces Ujú. pues te queda menos tiempo para la lectura. Si bien nunca la abandoné del todo, pues sí disminuyó, Ujú. ¿no? Ujú. Mi hábito lector durante ese tiempo. Y bueno, pues luego eso, hice toda la escuela que hace la gente normal y luego salí de la prepa y no sabía qué hacer y todo el mundo me vaticinó un futuro de hambre y miseria si me dedicaba a los libros. Y Ajá. entonces estudié comunicación, que era como Ah, ok, te aventaste entonces la carrera de comunicación. toda ella. Ok. Y pues nada, no me quejo, pues, o sea, estuvo bien, estaba muy lejos. Pero es lo que te iba yo a preguntar. ¿Crees que debiste de no haberlo hecho? No, O ahorita no. contextualizando. Pues mira, seguro me sirvió de algo, ¿no? Yo Ujú. creo que incluso estuvo bien estudiar comunicación y no algo así como letras, que a lo mejor me Ujú. hubiera vuelto un poco más académica. Sí. Entonces creo que comunicación estuvo bien para lo que yo terminé haciendo, ¿no? Que es Ujú. escribir para niños, que pues requiere eso, como cierta Soltura. desfachatez, sí, como una cosa como de chacoteo un poco, ¿no? Sí, sí. Es algo que probablemente una carrera más académica orientada hacia las letras, pues como que te quite un poco. Entonces, no me quejo nada. Ahora, Ok. yo te puedo decir que de los 4 años que estuve en la Ibero, o sea, mi círculo social es cero. Tengo Sí. algunos cuates que iban por ahí, que tengo en Facebook como contactos. La amiga que hice ahí ya la traía de la secundaria, entonces Ujú. pues
No realmente mis profes, mi escuela es la SOGEM. Ok. Sin lugar a ¿Terminando la dudas. carrera te fuiste a la SOGEM? ¿O a la Sí, mitad? ¿O terminando la carrera cuándo también fue? está como, pues como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y claro, traté de buscar chambitas y era muy difícil, era como escribir en revistas y entonces te pedían muchas cosas y como que te hacían muchos castings y te pagaban nada. Entonces, Ujú. mientras algo de lo demás salía, vendí contenedores industriales, que era una chamba que tenía mi mamá. Ok. Entonces dije, bueno, pues fue una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, eso hice un poquito de tiempo, que la verdad es que sí me sirvió para tener un colchoncito económico en lo que algo más salía. Ajá. Y bueno, descubrí, inmediatamente después de terminar la carrera, me inscribí en un diplomado de dirección artística en cine. o- Acababan de inaugurar el CNA y a Ok. mí me pareció así como, porque además me gusta el cine, siempre me ha gustado y también una de mis ideas era dedicarme a eso, a escribir guiones o hacer cine en general, pero bueno, Ujú, si ahorita es complicado, pues antes mucho más, ¿no? Entonces, ujú. pues también, pero ese curso lo disfruté mucho y luego, pues me enteré del diplomado y dije, pues voy a hacer el proceso de selección, toda Ujú. emocionada. Y eso, hice el proceso de selección, que era muy distinto, no sé, lo recuerdo como con mucha nostalgia, porque íbamos ahí a la escuela de Coyoacán, que era viejita. Ahora ya no es viejita porque la remodelaron y quedó toda acristalada y metalosa y así, pero antes era viejita y entonces todo Sí. ya como a viejita. Era una cosa muy bonita. De hecho, pues tu mamá me dio en primer semestre, que es una de las maestras que yo más quiero de todo el diplomado hasta ahorita y creo que es, si no la mejor, de las mejores maestras que yo tuve. Ay, yo le voy a decir Excelente. luego que oiga esta entrevista, le va a dar mucha emoción porque además te quiere mucho. Sí, yo también la quiero mucho y siempre me da mucho gusto saber de ella y bueno, ya tiene unos añitos cuando cumplió 80 que le hicieron su reconocimiento ahí en el Fondo de Cultura. No, siempre, sí, de verdad, la recuerdo con mucho cariño y me enseñó muchísimo. Ajá. Y también, ¿no? Todo, o sea, el diplomado era como pero además uno llegaba ahí sintiéndose como un elegido, porque de hecho así era. Tenías tu Claro. entrevista con Alejandro César Rendón, que era el director, que era como un señor así todo bueno y todo. Y luego con un Zain, que te recibía en su despacho ahí del cuarto piso de la SOGEM, así todo grandote y todo, y era muy intimidante y claro, te decía, ¿sabes cuántos están haciendo el proceso para entrar a la escuela? No, pues 600. Y a lo mejor ni era cierto, pero claro, a la hora entre esos 50 estabas tú, Ya, pues bueno, pues la gran cosa y decías, eras elegida. exactamente. Y entonces luego ya, cuando entras ahí, pues te vas aterrizando y comprendes que pues no es para tanto, ¿no? Y que porque claro, antes de entrar ahí, ¿quién te decía? Oye, escribes re bien, pues tus tíos y tu Claro. mamá, todo. Y ya cuando te enfrentas a los maestros y a otros cuates que dices, no, pues este sí escribe re bien, mano, yo o sea, ¿qué me estoy creyendo? Entonces sí, te ubicas, pero eso, mi escuela, mi alma mater, Es a la quien le SOGEM. debo mucha parte de lo que soy es la SOGEM, sin duda alguna, ¿no? Y allí me supongo que has de haber hecho muchas de las amistades, digamos, que no construiste en la carrera, en la universidad, y aquí hiciste, bueno, pregunta, ¿amistades Sí, claro. entrañables? Sí, claro, claro, mis grandes amigos, ahí los conocí, ahora que además son mis colegas, ¿no? Entonces, aparte de todo, nos une esa pasión por escribir y por leer y por ver cierto tipo de cine y Ajá. por platicar tonterías, ¿no? Porque también Claro. sobre eso Ay, se no, no tienen que construye la hablar de amistad. libros, claro que no. No, 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 pero sí, claro, ahí están y también con mis profesores, ¿no? Con toda la planta de maestros, pues con muchos acabé, pues con una amistad muy entrañable también, ¿no? Entonces Es que era sí, un ambiente lindísimo. Mi mamá estuvo como 20 años o no sé cuántos, ¿no? Que dio clases ahí.
Y yo me he dado cuenta que fue una maestra muy querida, pero ella me platicaba, pasó sus épocas, ¿no? La SOGEM por unas y otras, y movimientos políticos y no políticos. Mi mamá se mantenía fuera, hasta que dejó de estar, pero la verdad es que sí era un lugar entrañable, no porque yo lo haya vivido, pero porque mi mamá me contaba, ¿no? Sí, no, de hecho, sí, tuvo sus tropezones. En uno de sus tropezones entré yo a dar clases, Ok. porque, o con uno de tantos directores que hubo, salió y se llevó con él a sus profes, y entonces a mí me llamó Elsie Méndez, que entró de directora, me llamó para ver si daba la clase de literatura infantil, y pues Ujú. luego le entré. Y di esa materia como 5 años, hasta que Mira, vino otro tropezón, y entonces llegó un nuevo director, un nuevo presidente de la SOGEM, y entonces corrió a todos los profes de primer semestre, y entonces me pareció un ultraje espantoso y renuncié. Y bueno, ahí ahorita fue ya también cuando se fueron casi todos, ¿no? En ese tropezón. muchos, es que hubo varios. Ese en el que yo me fui, sí nos fuimos muchos. Bueno, de entrada corrieron a todos los de primero, pero es que estaba Gerardo de la Torre, que era de los maestros originales, y entonces por rencillas personales y politiquillas corrieron a todos. Los de primero estaba Javier Malpica, que es otro de los grandes profesores, que todos sus alumnos lo adoran. Sí, Entonces sí. me pareció injusto y no me gustó pues quedarme en una institución que hace esas barbaridades, y entonces pues renuncié. Pues Y sí. ahorita ya otra vez está como retomando ¿Ah, sí? otra. ¿Ah, sí? Ah, mira. Pues ahorita estamos de manera virtual. Yo di un curso, tiene cursos también como fuera de diplomado, y di Ujú. uno. Esta pandemia también nos hace muchas bolas con los tiempos, pero yo creo que fue en el 2020 que Ok. di un cursito de literatura infantil y juvenil, y me fue muy bien, estuvo muy padre y demás. Ujú. Entonces ya ahorita van a abrir un diplomado sabatino, le están echando muchas ganas para eso, tal vez aspirar a Volver a parecernos a lo activarlo. que fuimos Bueno, antes, pero ¿no? ahora vayamos a ti. ¿Cuál fue tu bueno, ya sabemos de tus primeros cuentos, que eso sí, tuvimos ahorita el privilegio de verlos, pero el primer libro publicado, ¿cuándo fue? El primer libro publicado fue un concurso. Yo ya, de hecho ya había escrito casi medio año cuando entré a la SOGEM. Lo escribí más o menos O sea, ¿fue casi durante, medio año el primero? sí, sí, Ok, durante el diplomado de dirección artística en cine. En alguno de esos momentos se me ocurrió y lo escribí. ok. Y cuando entré a la SOGEM ya lo tenía y ya había Ujú. tratado de publicarlo, pero era una complicación porque no se publicaban libros para Claro. niños, se publicaban cuentos, así como ilustrados para muy chiquitos. Pues sí ya había iniciado la colección del Fondo de Cultura, pero era pues como un poco No, pero inalcanzable, además era yo. muy, 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 muy de ver, casi en su mayoría eran extranjeros los que seleccionaba Daniel. Sí, O sea, no, los escritores mexicanos pocos, Pancho Hinojosa y así, pero en general no tenían las puertas abiertas para México. no, y de hecho yo llevé casi medio año al fondo, me dieron un recibito de, sí, nosotros nos comunicamos en unos 3 meses, y sobre eso hasta la fecha no sé nada. O sea, no Ay, nunca bueno, me se debe haber preguntaron. perdido la respuesta. No, hombre, ¿qué respuesta? Hombre, Pues no, estoy la bromeando, verdad pero es y que, entonces pues lo no, llevaste a SM. no, SM todavía no figuraba en el panorama. SM empezó a figurar en el panorama convocando el primer barco de vapor, que Ujú. fue en 1990, a mediados de 96, Exacto. lanzaron la convocatoria. Y una tía mía, mi tía Lu, que además casi medio año está basada en muchas anécdotas de mis primos, Ujú. Santiago y Mariana, me le enseñó y me dijo, ay, mira, me encontré esto. Porque Ujú. en las editoriales, pues ciertamente me habían dicho, pues que no, gracias, ¿no? Que no había Ujú. lugar, o que no había modo, que me hablaban y nunca me hablaron, y etcétera. Entonces dije, bueno, pues se ajusta, pues saqué mis copias y lo mandé.
Y el 30 de octubre, el 30 de octubre de 1996 me llamó Ana Franco y me dijo que había ganado. Y Wow. yo pensé que era uno de mis compañeros de la SOGEM que me estaba chamaqueando. Y Ok. fue una anécdota muy chistosa. Ana la cuenta mucho y yo también, porque pues, era yo muy babosa y mis compañeros eran... Y la verdad es que yo no pensaba que podía ganar ese premio, porque era un gran premio. Sí, sí. Era muchísimo dinero y era publicar un libro. Y yo no había publicado a lo mejor unos textitos en un periódico que hacíamos en la Ibero, que se llamaba El Papelón, que era un periódico escolar, y ya. Sí, sí. Entonces, bueno, me parecía como inaudito. Pero sí, gané el barco de vapor y entonces pues el libro se publicó y Y fue un ya, o sea, sí, éxito rotundo. pues hasta ahorita. Me acaba de mandar un tuit un chico diciéndome que casi medio año le otorgó a él su gusto por la lectura. Eso, 25 años después, porque hace 25 años de esa llamada hizo, en el 30 de octubre lo celebré como, pues yo tengo esa fecha como el inicio formal de mi carrera. Esa mañana que me llamó Ana Franco, yo me convertí en una escritora de verdad, digamos, ¿no? Ok. Entonces sí es una fecha que, pues que celebre, que además siempre coincide con el Halloween, entonces es como curioso, pero eso fue ese 30 de octubre. Y bueno, el libro se publicó, le fue muy bien y al año siguiente mandé uno a la Orilla del Viento, al concurso del Fondo de Cultura que ya no existe y Ajá. también ganó. Ese se llama Odisea por el Espacio Inexistente y también es un libro que ya lleva pues todos estos años. Él se tardó en publicarse porque no, como que sí, ciertamente a Daniel no le encantaba y entonces se tomaron Daniel casi tenía un ojo maravilloso, pero lo malo es que sí le costaba trabajo reconocerlo en los mexicanos. Bueno, la gente de México, no mexicanos, sino los escritores de México. O sea, él lo que hizo es abrir México a escritores de otros países para que llegaran, lo cual su trabajo es maravilloso, ¿eh? No, Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí. no critico esa parte, sino nada más que sí era un lugar no tan fácil de acceder. Sí, no, y bueno, yo accedí porque finalmente hubo un jurado ahí que estaba entre ellos era Pancho Hinojosa, que Ajá. eligió mi libro para que ganara. Y como ganó, pues había que publicarlo, pero sí batallamos un poco. Se tomó 3 años. Entonces, Odisea por Ok. el Espacio Inexistente salió más o menos en el 2000. Ok. Entonces, bueno, sí fue todo una odisea justamente, ¿no? Pero también le ha ido muy bien. Es un libro que tiene mucho éxito todavía entre los Ujú. lectores jóvenes. Entonces, Ok. bueno, 2 premios seguidos en No, pues una eso te daba un disciplina. peso enorme, ¿no? Porque fíjate que podría haber sido tal peso que ya no escribieras, porque no te animaras, porque, ¡ay, chispas! Ya gané 2 premiosotes, ¿no? Pues sí, siempre se corren esos riesgos, pero no, yo era No, bien bueno, no funcionó despachatada. así para ti, pero podría haberte pesado. Podría. ¿Sabes a quién le pesó así? A Josefina Vicens. Josefina Vicens escribe su libro Vacío, que es para adultos, en 1957, creo, y entonces sale publicado, se gana el Villa Urrutia, y pues fue verdaderamente complicado para ella y solo escribió un segundo libro. Y mira que siguió escribiendo otras cosas, guiones de películas, todo. Pero entonces a ti, gracias a Dios, no pasó porque aquí te tenemos con muchas obras. ¿Cuántas obras más o menos llevas ya? Pues creo que esta Totó debe ser por ahí el 33. Fíjate, treinta y fíjate. tres, 34, más los de cuentos, ¿no? Que hemos escrito entre mis cuates y yo, que están los hermanos Malpica, el Gato Quesada, Ana Romero, Juan Pablo Vázquez, hemos escrito unos 5, 6 de cuentos, de esos que cada quien aporta su cuento Ajá. sobre un tema particular, lo publicamos y también por ahí andan circulando, ¿no? Tenemos ahí un par de cuentos de terror y de los pecados capitales y cuentos de cochinadas y de los derechos de los niños. En fin, tenemos varios. Entonces, bueno, sí, últimamente he Y estado más este dedicada, pero Totó, cuéntanos, ¿de qué va Totó? Toto es una idea que tuvo mi hermano menor, Porque Carlos. además
una cosa bien padre, porque está ilustrado, o sea, tú lo escribiste y tu hermano lo ilustró, ¿no? Sí, él lo ilustró y además él tuvo la idea. Él siempre tiene ideas muy buenas, pero son así como chispas, ¿no? Entonces a él se le ocurre la idea y entonces, pero como que se queda en eso, en la idea, que es muy buena, pero que necesita cierto desarrollo. Y así Ujú. pasó con Totó. Él tuvo Ok. esta idea y pues yo la desarrollé, ¿no? Un payaso que tiene fobia a los niños porque de chiquito tuvo así como un traumilla, ¿no? Con niños, pero además pues es descendiente de una gran dinastía de payasos célebres y etcétera, entonces pues es una bronca, ¿no? El pánico Ujú. escénico para un payaso. Entonces, bueno, es una idea muy simpática, el desarrollo es muy simple, Totó pues en lo que resuelve esto del pánico escénico que no le permite dar el espectáculo, pues tiene que buscarse otras chambas. Y entonces Ujú. en cada chamba que consigue, pues necesariamente y sin que él lo desee particularmente, le sale su lado payasil y entonces pues eso, hay un enredito, un relajo, un... Entonces, bueno, eso conforma una historia que es muy simpática para chavitos y que tiene también cierto mensaje, ¿no? Que es como se pueden superar estas adversidades si uno encuentra la manera de cómo hacerlo, ¿no? De repente Ujú. tiene un contacto con un chavito en uno de los trabajos que tiene que no le permite hacer tanto destrozo con su lado payasil, que es con un contador, y Ajá. conoce al hijito del contador que tiene broncas en la escuela porque hay unos monos que lo bulean. Entonces, bueno, también se da este desarrollo de la amistad entre Mario, que es este chavito, y Totó, y Ajá. bueno, el desenlace pues no lo vamos a contar, pero bueno, la historia es esa, ¿no? A mí me gusta mucho el Este es resultado Mario, final. ¿verdad? A ver, espera. Ah, ese mero es Mario. Ese es Mario con Totó. Sí, y creo que el resultado es un libro muy lindo, muy redondito, justamente por haberlo hecho en equipo, ¿no? Mira, acá está Totó en psicoanálisis, En su porque terapia, además, sí. aunque mencionas que es terapia, no dices que es psicoanálisis, pero el lector sabe que es psicoanálisis porque está en un diván. Sí, claro, No y importa si el lo sabe o acuerdo al no, que pues, llegan. pero me refiero que haces esa parte lúdica donde no es que estén hablando de un escritorio, de dos sillones, sino está en el diván y todo ahí, tratando de hablar sus temas, ¿no? Y que es también el chiste un poco es usar estas historias simpáticas que tienen obviamente pues una carga de humor y de fantasía para hablar de cosas que pasan, ¿no? Ahora, pues los chavitos, ¿no? A ver con esta pandemia, porque ya ves que dicen que ha aumentado muchísimo también la Sí, incidencia las cuestiones de de problemas. sociabilidad están terribles. Mira, aquí está en uno de sus trabajos cuando es mesero. Sí, cuando es mesero. Y eso me gusta también de los libros, ¿no? Que puedes, así, uno de mis chistes favoritos de toda la vida, que es un chiste remenso, Ajá, pero eso, lo pones en el libro y qué, y por qué no. O sueños, ¿no? claro. Esa es la parte más padre que tiene escribir, y escribir libros para niños, además, que puedes, que bueno, también hay ciertos escritores que escriben para públicos más mayores, que también hacen cosas muy mafufas, pero aquí eso, puedes aprovechar. Y entonces es un proceso muy juguetón y es un proceso muy divertido. Es El que libro, exacto, es un libro que si bien el tema que tratan es complejo en el sentido, digamos, de que estás hablando de quieres dedicarte a algo, tienes la presión familiar además, porque también en un sentido entonces se habla de la presión familiar, como tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, todos han sido payasos, como tú no vas a ser payaso, pero tú, o sea, Totó no se puede poner en el público, ¿no? Y entonces, pero por otro lado, todo es como broma, todo es chistoso, todo es lúdico, todo es con juegos. Entonces es un libro muy divertido y muy padre por el tema que trata. O sea, y a ver, ¿y entonces qué hicieron tu hermano y tú? ¿Lo trabajaron juntos? ¿Él te dio la idea y tú escribiste? ¿Cómo fue? y él hace muchos años que tenía la idea. Ajá. Entonces, muchos años, me refiero a muchos años. Entonces, por ahí, ¿qué sería?
que empezaríamos a trabajar como a lo mejor en principios de 2019. Ok. Pues eso ya, como que ya había mucho tiempo, como que la habíamos estado cocinando, entonces, bueno, finalmente yo tuve un ¿Pero tiempo. qué hacían cuando bombardeaban en reuniones? Ay, que se trate esto, que pase esto. ¿Cómo, No, qué hacían? como que ya nos la sabíamos, la habíamos platicado mucho. Ok, Entonces fue nada más yo decidir, ok, vamos ya a darle un desarrollo a este personaje y una historia para poder hacer un librito juntos ok. que tú me puedas ilustrar. Entonces, pues eso, hicimos, yo hice el desarrollo, digo, ya sobre la idea, pues es muy fácil, es más fácil desarrollar a los personajes y demás. Se lo mandé, le gustó, tal vez le ajustamos algunas cosas, sí platicamos, por ejemplo, no, ¿y ahora qué lo ponemos a hacer? ¿En qué trabajo puede ser? ¿Qué cosa chistosa puede surgir en este trabajo? Entonces Ajá, eso sí lo ajá, platicábamos entre los dos. Y ya una vez que quedó una primera versión, se la mandé a Mónica Romero, a SM, ajá, y con algunos bocetos de Carlos. Y ajá. pues eso, nos dieron luz verde, él terminó las ilustraciones. Tu Y hermano Carlos es ilustrador. sí, sí, de hecho es diseñador, él es diseñador de carrera Ok, y, y sí, es ilustrador. De hecho, no es la primera vez que trabajamos juntos. Bueno, es la primera vez que trabajamos juntos en el sentido de que es un libro en conjunto, pues ok. en otras ocasiones él me había ilustrado, por ejemplo, la versión de Alfaguara de mi Ujú, trilogía de JJ Sánchez, la ajá, ilustró él. Hubo dos o más ediciones y él hizo las portadas y las ilustraciones. ok. Bueno, esa por ahí ha de estar. Y otro librito que tengo que se llama Rey por un rato, que Ujú, también salió una primera edición en Alas y Raíces hace muchos años, ilustrada por él, y luego la publicó de nuevo Santillana con ilustraciones de Diego Álvarez, pero él había hecho las ilustraciones originales, entonces ya. sí, y hacemos una buena mancuerna y ahorita tenemos otro proyectito que es un poema para niños muy pequeñitos sobre un caracol que va a una Mm, fiesta, que también es su idea. De hecho, él escribió algunos versitos para que mi sobrino, o sea, su hijo, ok. los leyera en un festival de la escuela. Y entonces le dije, oye, pues esto está bueno, vamos Vamos a a la hacerlo. historia al caracol y vamos a hacer un librito. Ah, pues ok. Y en esas estamos, ¿no? Yo espero que ese librito salga, pues no sé, a lo mejor en algún momento de este año, más Ah, adelante. mira, qué padre. Ya, bueno, cuando salga nos volvemos a reunir. Yo espero que este año salga, ya tengo ese más otros dos, que fue mi producción De pandemia. mi compromiso con el FONCA, que ahorita Ajá. tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y entonces pues hice una novela para jóvenes pues ya casi adultos. Sí, es una novela que además pues, se me extendió bastante porque así como el poder de síntesis no es lo mío exactamente. Ok. Y un cuentito también de un hada que visita a un niño que no sabe lo que quiere y es como una comedia de enredos entre un hada y un niño, ¿no? Ah, Que qué es padre. Bueno, cuando chiquito. cuando estén publicados, me avisas y entonces Seguro, hacemos otro en seguro. vivo, ¿va? Va, me parece Ok. súper Oye, bien. bueno, una cosa padre que me gusta mucho hacer es que el público, los maestros, los chavos que nos ven o eso, oigan en voz de los autores un poco de su libro, para que se Ok, queden así entonces que nos leas lo que quieras leernos, así un poquito para dejarnos con este feeling del principio, medio, fin, como quieras. O sea, no tengo nada sino nada más que nos lleves a este totó ya escrito y nos vas mostrando las ilustraciones para ir viendo, porque ya ves que para que yo vea lo que yo saco, tengo que hablar y entonces tendría que interrumpir en la lectura. ok. Pues bueno, el principio, que bueno, también esta ilustración la quiero mostrar porque esta es la dedicatoria que le hicimos, pues no se ve. Ahí Mira, va, ahí va, ya se ve. Ajá. este es mi Muévelo papá. más para la dedicatoria, ¿no? Ajá. Cole.
pues es el primero que mi papá murió hace 5 años. Ajá. Y entonces, pues eso, siempre él como que quería hacer como cosas entre toda la familia y que hiciéramos equipo para hacer cosas. Ajá. Entonces, pues digo, este es el primer libro que realmente hicimos Carlos y yo en equipo, entonces pues Se lo le hicimos dedicaron a tu esta padre. dedicatoria a él y entonces es bonito. A ver, entonces pues el principio, ¿no? Totó estaba nervioso. Esa noche, al fin, era su gran debut. Había estudiado y practicado por muchos años. Y claro, se había puesto su mejor y más vistoso traje. Totó era el heredero de una larga tradición de excelentes payasos. Su padre lo era, su abuelo también, y su tatarabuelo y el papá de este fueron payasos reconocidos en la ciudad y en las ciudades vecinas. Muchas veces Totó imaginó al primero de sus antepasados, allá en la prehistoria, haciendo malabares con armadillos y metiendo su cabeza en la mandíbula de un tiranosaurio, aunque de esto no había ningún testimonio. Antes de entrar al escenario, escuchó los gritos del público que lo esperaba ansioso y ráfagas de nervios hacían temblar su colorido cuerpo. Tuvo ensayos toda la semana frente a su papá, abuelo y bisabuelo, quienes rieron muchísimo en cada uno de ellos. Los nervios no lo abandonaban, aunque estaba seguro de que todo saldría bien. Así se lo confirmaban las caricias tranquilizadoras de Dolores, su iguana, que era parte de uno de los números y que quizá desde su escondite en el sombrero percibía su ansiedad. Cuando Totó escuchó que Filomeno, el presentador, gritaba: "Y ahora con ustedes, en su primera presentación en público, el payaso Totó", sintió que el temblor atacaba sus rodillas. Dio unos pasitos hacia donde estaban las luces hasta que quedó en el centro del escenario. Miró las caras de los niños, que coreaban su nombre por todos lados. Había tantos. Eran muchos, muchos niños. El temblor de sus rodillas aumentó. Desde ahí viajó hacia el resto de su cuerpo y cuando llegó a su cabeza, Totó sintió que sus piernas ya no podían sostenerlo. Luego todo se puso negro y ya no recordó nada más. "Totó, muchacho", fue lo siguiente que escuchó. Abrió los ojos y vio la lámpara del techo de su camerino. Su abuelo y su bisabuelo lo miraban con preocupación, mientras Dolores le daba suaves golpes en la cabeza con una de sus patitas. "¿Qué pasó?", preguntó con un hilito de voz. "Eso quisiéramos saber", replicó su abuelo. Totó se incorporó, aún con un temblorcillo en los hombros. No supo qué contestar, pues no tenía idea de qué había ocurrido un momento antes en el escenario, donde ahora estaba su papá, supliéndolo en el acto que debía haber sido suyo. A la mañana siguiente, Totó volvió a ensayar su rutina. Todo marchó perfectamente, como siempre en los ensayos, pero cuando esa noche intentó salir de nuevo al escenario, los nervios, los temblores y el desmayo se repitieron igual que la ocasión anterior. Ok. Ok, y entonces, pues, si quieren conocer el drama y cómo lo resuelve este pobre payaso, ahí está todo disponible en cualquier librería y así. Pero sí es drama, pero no es drama. La verdad es No, es que es muy divertido, muy divertido. Luego todo, desde todo, cómo lo resuelven. Por eso les enseñamos también un poco las fotos y todo. Y esto es de Editorial SM, que se nos había olvidado decir, porque Mónica Romero, pues tú y yo sabemos que está en SM, pero el ciertamente, resto no. ciertamente. Entonces, SM lo publicó, que es casi como tu casa, ¿no? Digo, yo no digo que no publiques en otro lado, pero SM es como tu lugar, Pues mucho. mira, Pues. siempre yo siempre digo que el primer libro de uno es el que Te marca. marca, ¿no? Esa como graduación de ser aquel que dice que es escritor, pero pues quién sabe, sí, sí, soy, aquí está mi libro con mi nombre y etcétera. Y claro, sí, la casa editorial que te dio esa acogida en un principio, pues es tu casa, ¿no? Y siempre lo será. Claro. Yo sí hay varias editoriales que siento como mi casa, pues SM será pues la primera que me tuvo ahí, ¿no? Así Y que es, así es. empezamos juntos, porque casi medio año es el número 1 de la colección Barco de Vapor en México. Es el primero que salió. Entonces, pues sí, Y tenemos mira, yo una me historia. acuerdo
en el 95 vinieron Rodrigo y Ana y me fueron a ver a Colorines. O sea, entonces nos sentamos en las mesitas, ya sabes, de Colorines allí, a planear cómo hacíamos cosas juntos y hicimos una amistad entrañable. Con los dos, ¿no? Pero con Ana, bueno, íbamos y con Mauricio y entonces y cenábamos en su casa o ella venía a la casa, en fin, realmente entrañables. Y entonces yo también, yo tenía poco tiempo de Colorines y entonces fue, curiosamente, quizá no es con la editorial que más hice cosas. De hecho, fue el Fondo de Cultura, el día que yo inauguré, quien me regaló un espectáculo para los niños. Sin embargo, la parte de SM que llegaron a decirme, a ver, tú, Aline Colorines, ayúdanos a ver qué hacemos, cómo lo vamos a hacer en México, fue así y especialmente Ana y Rodrigo, ¿no? Uh-huh. Ah, qué padre. Pues sí, grandes recuerdos, la verdad, pues de esos inicios que ya, pues ya, para mí ya es media vida. Pues sí. Pues sí, qué impresión, ¿verdad? Ay, cómo pasa el tiempo. Oye, y cuéntame, ¿qué más crees que podríamos decir que no se me ha ocurrido preguntarte, que deberíamos de compartir en esta charla? ¿Crees que no, o sea, digamos, si hay para que nos cuentes, si no hay, no importa, pero... Pues no, vaya, obviamente pues siempre invitar a quienes nos estén escuchando a que se acerquen a los libros. Es curioso, ¿no? Pero cómo uno se da cuenta en momentos como de esta crisis pandémica pues tan ruda que nos ha tocado vivir, cómo los libros han sido de verdad una ventana a no enloquecer, ¿no? Porque así es. Siempre parece como el gran lugar común que todo el mundo dice, no, puedes viajar en las páginas de un libro, sí puedes. Sí puedes, estás encerrado en tu casa, pero en las páginas de un libro te puedes ir a Sudáfrica o te puedes ir a un barco en alta mar o te puedes ir a la Tierra Media o puedes visitar a Hogwarts o puedes ir a Suecia y ver cómo un policía está buscando un asesino. Si eres un lector realmente vas. La verdad que sí hacen eso los libros, sí. Sí. Y lo hacen de manera que no lo puede hacer una película, no lo puede hacer una serie de televisión, que no estoy diciendo que esté mal, hay que ver todo. Bueno, a ver, lo hacen diferente, yo creo, películas increíbles, pero esa cualidad inmersiva para uno que tienen los libros, no te la ofrece ningún otro medio. Uh-huh. Eso, desconectarte de lo demás e imaginar que estás en un sitio, al menos para mí, no hay nada que te lo ofrezca como un libro. Entonces, pues eso, invitar a la gente que se acerque a los libros, que se acerquen de la manera que hay que acercarse, como eso, encontrando el placer que siempre va a haber, ¿no? No hacerlo a fuerza, no hacerlo porque vas a ser más listo, no es porque vas a ser más culto, no es porque vas a ganar más dinero en tu trabajo, no, es porque van a ser un poco más felices. Y porque te la vas a pasar padre. Así digamos, es. ¿No? Oye, pues me encanta esta entrevista que tuvimos. Yo creo que con este cierre que hiciste me parece un buen cierre para hacer y ya estás comprometida para volver a venir aquí a charlar con nosotros. Y bueno, pues voy a terminar la sesión, ¿de acuerdo? No te me vayas. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos durante estos minutos y pues nos vemos muy pronto.